Bueno, otra vez buen día a todos, así a los que nos vamos contando. No sé si vieron que les mandé el ejercicio 3, ese que había hecho Leandro, como para que ya tengan el resuelto. No era tan difícil, una carilla salía. El resto, cualquier cosa le preguntan a Facu, ¿sí? O a Paula. Ellos están totalmente en condiciones de explicárselo mucho mejor que yo incluso, ¿sí? Porque está desde el lado, seguro, con toda seguridad. Siempre cuando me empezaba a preparar clases, trataba de ponerme cuando yo había sido estudiante, qué era lo que no entendía, de qué forma, ¿sí? Y bueno, lo que pasa que, bueno, uno ya después de muchos años empieza a preguntar todo lo que no entiende para sacarse las dudas. Ustedes son muy vergonzosos al principio, no son los mismos las clases de principio de año que las de ahora, ¿sí? Al principio nadie me preguntaba nada, ahora me cuestionan, no, profe, porque esto no es así, y eso me encanta, es lo que tendría que haber sido desde el principio, pero bueno, bueno, espero que hayan, adoptado otra forma de estudio que no la del secundario. Hola, Francisco, prendió la cámara, gracias. Que no haya sido la del secundario, ¿sí? Digamos, como que tenemos que pensar más, tenemos que cuestionarnos todo, por justificar lo que hacemos, estudiar entendiendo, porque lo que uno estudia cuando entiende algo no se lo olvida. Si uno estudia para probar de memoria, a los, qué sé yo, al mes, no digamos los 10 minutos, pero al mes se olvidó de lo que había hecho, ¿sí? Van a ver ahora que después de las vacaciones, cuando vuelvan, no se acuerdan mucho de las materias, pero bueno, uno, si lo aprendió entendiendo, apenas lee, puede recuperar y entender, y agarrar un libro y entender lo que está diciendo ese libro, como para que ustedes puedan planificar sus clases. Yo me acuerdo, una chica le costaba, había estado mucho tiempo para rendir el final, vino al final y había estudiado todo geometría de memoria. No les puedo explicar lo que era eso. Bueno, aprobó, obviamente, pobrecita, porque el esfuerzo fue sobrehumano para estudiar todo eso de memoria. No cabe duda. Ahora, si le sirvió de algo, obviamente no. Pero bueno, si era como un disquito, ¿viste? Vos le preguntabas algo y largaba. No pensaba nada. Eso no sirve, chicos. Ni para esta, ni para ninguna materia. Estamos un aporte. Traten de entender todo lo que van estudiando. Algunas cosas les gustarán más que otras, pero traten de entender todo. Bien. Yo les envié muchos archivos últimamente, en estos últimos días. Un archivito, vamos al primero, donde están todos los temas que fuimos viendo. A esto les ven que acá hay un espacio en blanco, les saqué construcciones porque no llegamos a ver construcciones. Yo informo eso para los que tomen los finales, ya saben que construcciones no va. Igual ustedes están construyendo a medida que están dibujando, pero no es lo mismo. Construcciones es algo como que yo a partir de las propiedades que conozco de la figura, sé si la puedo construir o no. ¿Se acuerdan que una vez habíamos dicho si un triángulo tiene un lado de 3, otro de 6 y otro de 20? No lo puedo construir porque, y bueno, de ahí surgía, ustedes se la pasaron, algunos se la pasaron dibujando a ver si se podía, otros directamente, no, profe, no se puede. Pero bueno, de ahí partíamos de la propiedad de la desigualdad triangular, en que la suma de dos lados, bueno, entonces ese tipo de cosas que fuimos aprendiendo, que la altura es la menor distancia, que si hay una mediana tiene que ser mayor o igual, todo ese tipo de cosas son las que se ponen en juego cuando uno va a hacer las construcciones, todo lo que aprendieron. Pero bueno, aprendido está las propiedades, así que usemos las construcciones solo para los trabajos. Bueno, acá tienen todo lo que vimos, todos los apuntes y todo lo que tema que hay. El otro día creo que Yara me preguntaba dónde estaba la mediana y hay elementos del triángulo, están en estos apuntecitos. Así que ahí va, ¿sí? Es como un machetito que deberían haber hecho ustedes, pero bueno, la profe se los deja.
La profe tiene culpa de irse antes, eso es lo que pasa. Conjunto de axiomas. Bien. Espero que hayan visto lo que yo les mandé ayer, por lo menos, que hayan tenido un ratito para ver lo que yo les mandé. Todo esto lo vimos implícitamente en todo lo que hicimos. Yo fui armando y construyendo cosas y les iba contando qué era la geometría y todo. Todo es en base a los axiomas. El otro día en un trabajo práctico una alumna me empezó a demostrar los movimientos. Puso hipótesis, tesis y demostración. No tiene ni idea de lo que es una demostración. Estamos en uno de esos apuntes, no me acuerdo cuál, estaba lo que era demo. A ver si me acuerdo. Acá. Las demos están en algo más para que veamos a ver. Ahí está explicado qué es una demostración. Es lo fundamental en geometría para que ustedes, es la materia más fácil para que ustedes aprendan a demostrar y demuestren después en análisis y en álgebra. Acá partimos de dibujos, eso nos ayuda un montón, lo otro es más analítico. Si vamos a demostrar, partíamos de ciertas verdades indiscutibles, esas verdades son estos axiomas, ¿sí? A partir de ahí íbamos relacionando los contenidos que sabíamos, íbamos armando las definiciones y propiedades de las figuras mediante demostraciones. Poníamos un enunciado y, por ejemplo, a lados congruentes se oponen en todo triángulo isósceles, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes y lo demostrábamos. Entonces teníamos unos datos, hipótesis, que eran los datos que conocemos, la tesis, que es lo que tenemos que demostrar, y después los pasos lógicos que me llevan a hacer esa demostración. En un movimiento no existe eso. Un movimiento es una construcción, ¿sí? Bien. Ustedes no lo hicieron, pero bueno, yo aclaro en general, para que vean, digamos, ustedes tienen todos los contenidos que se les haya podido acercar. Lo que les falta es sentarse a estudiar. ¿Estamos? Y sentarse a practicar. ¿Me alcanza con ejercicio solamente? No. Tengo que ver la teoría, repaso la teoría. Si algún concepto teórico no quedó claro, bueno, escriban y uno va a tratar de aclarárselo, ¿sí? Si no es Facu, me escriben a mí, no hay problema, en algún momento. Si algo no quedó claro, porque, a ver, todo queda claro cuando estamos acá juntos y trabajamos juntos. Cuando ustedes se quedan en casa solos y se sientan a estudiar, no sé ni lo que puse acá en la carpeta, no me entiendo. Digan que están los videos, que es otra etapa ahora, ¿no? Ya el año que viene no van a tener videos, todo presencial, así que van a tener que tomar muchos apuntes. Bien. Sigo. Todo esto de los axiomas lo fuimos viendo a medida que íbamos trabajando. Por ejemplo, definimos el espacio métrico como un conjunto infinito de puntos, y ahí empezamos a trabajar con la palabra conjunto que ustedes a lo mejor no conocían. De ese conjunto de puntos estaban los planos, que eran conjuntos, subconjuntos de ese conjunto del espacio. Dentro del plano teníamos subconjuntos que eran las rectas. Dentro de la recta teníamos los segmentos y después definimos las semirrectas. Y todo eso, los elementos eran los puntos. Por eso decimos, los puntos pertenecen y los conjuntos están incluidos. Eso lo insistimos mucho. Bueno, eso está basado en todo esto que dice acá. Los puntos del espacio se pueden agrupar en subconjuntos de infinitos puntos llamados planos, y los de cada plano, nuestros subconjuntos espaciales de infinitos puntos llamadas rectas. Esto no se deduce, no se demuestra, son verdades de las cuales partimos para demostrar todo el resto de la geometría y construirlo. Digamos como que acá estamos haciendo el pozo del edificio y después todo lo que estudiamos será el edificio completo. Si no tenemos el pozo, el edificio se nos viene abajo. O sea que partimos de los axiomas. Dos puntos distintos determinan una recta a la que pertenecen, eso es un axioma. Lo usamos infinidad de veces, porque chicos, ¿cuánto necesito para hacer la recta? 2 puntos, todos lo saben, pero bueno, eso es un axioma. Si 2 puntos de una recta pertenecen a un plano, todos los demás puntos de la recta pertenecen a un plano, y 3 puntos no alineados determinan un plano. Eso está en los primeros apuntes, en los primeros videos. Todos estos son axiomas de incidencia, enlace, pertenencia, ¿sí?
Después empezamos a ordenar los puntos. Usamos los axiomas de ordenación y dijimos tal punto precede a tal punto precede a, y ahí armamos la recta, armamos las semirrectas en un cierto orden para un lado, en un cierto orden para el otro, armamos el orden de los puntos. Y ahí está, cuando hablamos de movimientos y decimos movimiento directo o inverso, es precisamente porque se mantiene el orden de los puntos en un semiplano o se invierte el orden de los puntos en otro semiplano. ¿Sí? No es que se invierte el plano, se invierte el orden, se invierte el semiplano, que no es para un movimiento inverso, no indirecto, por favor. Bueno, todo eso está basado, eso que usamos, está basado en los axiomas de ordenación. Después dice, toda recta incluida en un plano determina en este dos subconjuntos llamados semiplanos. Eso es, teníamos la recta, un punto lo dividía en dos semirrectas, una recta dividía los planos en dos semiplanos. Lo hablamos, lo charlamos, no pasamos, digamos, estábamos hablando de los axiomas. Dos puntos interiores a un mismo semiplano determinan un segmento que corta la recta. Bueno, estos dos los dimos por obvio, se pueden llegar a analizar, pero bueno, no lo hicimos. Después, todo lo que vimos en el plano, lo podemos llevar al espacio. Si una recta divide a un plano en dos semiplanos, un plano divide a todo el espacio en dos semiplanos. No creo que ninguno de los profes de Geo lleguemos a ver espacio y cuerpo, porque no hubo tiempo. Generalmente no hay mucho tiempo. Me acuerdo que hace 2 años hicimos un taller precisamente para hablar de todo lo que es cuerpos, ángulos en el espacio, ángulo triedro, que son los que forman. Bueno, estuvo bueno. Si en algún momento hay un taller, me anoto y voy con los profes. Así los vemos. Sí, fue genial ese taller. Ese taller fue en 2019 lo hicimos. Me parece que sí. Sí, hicimos en dos veces, lo hicimos porque era largo y llevamos materiales para construir los ángulos triedros, para ver cómo se conformaban, para hablar un poco de volumen. Después vimos, por ejemplo, creo que lo hicimos con un prisma y un cubo no me acuerdo. Sí, bueno, vimos que el volumen del prisma entraba 3 veces en el volumen del cubo de la misma forma. Todas esas cosas que uno las ve, las puede analizar, las hicimos en práctica en el taller y estuvo bastante bueno. Hacer teselados en el plano, formando las figuras, todo eso. Bueno, si se da otra vez y me invitan los profes, voy. Y después estaban los axiomas de movimiento. Y esto, o de congruencia, y estos los fuimos charlando, creo que incluso en el apunte de movimiento está uno por uno, sin decirles que son los axiomas, pero de esto partimos. A ver, primero, a ver si les suena esto. Los movimientos del plano son transformaciones puntuales biyectivas del plano en sí mismo. Creo que lo habremos repetido como muchísimas veces, ¿no? Que era como la definición de movimientos en el plano. Y a las imágenes de cada punto se las llama transformado u homólogo. Acá viene la palabra de homólogo, que alguien me pone homónimo. No, homónimo no es lo mismo, son homólogos los puntos, ¿sí? O imágenes si quieren, pero bueno. Otra cosa, no hay que usar palabras porque la profe las está diciendo. Si no las entiendo, no las uso, o trato de entender a qué se refiere, ¿sí? Bien. Voy a poner esta palabra porque si la profe lo dijo se va a poner contenta. No, hay que saber lo que dice. Bien, después todo movimiento conserva las relaciones de incidencia y de ordenación, que son las mismas que vimos antes, ¿sí? El grupo 1 y el grupo 2. Entonces, si yo muevo una figura, cada puntito que pertenece a un segmento, su imagen va a pertenecer a la imagen del segmento, van a estar en el mismo orden, por eso hacíamos los extremos y sabíamos que todos los puntos me quedaban ordenados en el medio. Todo eso es porque me lo avalan los axiomas. Después, ningún movimiento puede transformar un segmento o sector angular en parte del mismo. Es decir, si yo muevo una figura, tiene que ser la misma figura.
si yo hice un trapecio isósceles, no se me puede convertir en trapecio rectángulo. ¿Estamos? A ver, tengo que mantener la congruencia, por favor. Habíamos dicho que el conjunto de todos los movimientos tenía estructura de grupo, pero no lo trabajamos. No sé si llegaron a estructura de grupo en álgebra, pero cumple con todas las propiedades. Pero el conjunto de todos los movimientos, cuando componemos todos, o sea, si yo hago simetría central, axial, giro y traslación, todo eso va a formar estructura de grupo. Y después existe un único movimiento y solo uno que transforma una semirrecta en otra y determinado semiplano limitado por la primera en determinado semiplano limitado por la segunda. Esto va para el que me puso en el trabajo práctico que el movimiento que encontró podía ser o una axial o una simetría central. No, no puede ser las dos cosas. Que me digan que puede ser una simetría central o un giro, hasta ahí yo se los puedo aceptar porque el giro de dos rectos es una simetría central. Pero que me digan simetría axial o simetría central, no. Entonces no entendimos nada de lo que estuvimos explicando. Hay un único movimiento que transforma una figura en otra. Aparte uno era inverso, el otro era directo, nada que ver. Bueno, y axiomas de paralelismo y de continuidad no los vimos. Sí sabemos que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela, precisamente porque las rectas no se van a intersecar si son paralelas. Y todo esto lo fuimos viendo como para construir circunferencias, los axiomas de continuidad. Pero ya hace 2 años que no los doy. Bien, pero los tienen. El año que viene van a ver otro tipo de axiomas, ¿sí? En GO2. Seguramente por ahí surge esto de hablar de los axiomas en general. Hola Laura. Puso la cámara. Tuvimos que llegar a la última clase para verlos. A todos, a los demás, algunos ya los veo siempre. Gracias. Bueno. Ahora. Cuidado cómo estoy. Seguimos con el cuestionario, seguimos con los ejercicios. La idea era, ustedes lean el glosario. No sé si lo abrí el glosario. No, no lo abrí. El glosario donde están las definiciones y que fuimos viendo durante el año, algunas no las vimos. Todo lo que es espacio que está ahí no lo vimos. Pero el resto tiene el sector angular exterior, sector angular suplementario, complementario. Están todas las definiciones como para que ustedes fueran completando. Si lo hicieron durante el año, como se las pidió la profe, genial. Si no, en algún momento van a tener que sentarse y mirar a ver de qué se trataba, si esto lo sé, si esto no lo sé. ¿Alguno lo leyó y se dio cuenta que había algo que no habíamos visto o quiere preguntar algo? Nadie lo leyó. Bueno. A ver, hasta acá llego yo, de acá en más ustedes tienen que estudiar. ¿Sí? No es que van a rendir la materia porque la cursé todo el año. ¿Dónde está, Ciara? Acá, sí. Yo traté de hacer ejercicios, en realidad. Bueno. No pude leer los PDF, pero hice ejercicios de las guías. Bien. Algo. ¿Pero te salieron? Sí, salieron. Costaron, pero salieron algunos y lo hablé con algún compañero. Bien, buenísimo. ¿Quieren que sigamos viendo las afirmaciones o ya las damos por sabida? A ver, Maite, no sé en qué más te defraudé, contame si había alguna de estas respuestas que no te convencieron. Me sentí mal. No, profe. Creo que había una que no entendí. ¿Cuál? ¿Te acordás yo puse cuál? falso. Bueno, no sé, voy repasando. En un triángulo isósceles ya está, el ortocentro del triángulo puede mantener uno de los puntos. Sí, dale. La 15 creo que yo puse falso. El punto de intersección de las diagonales de un trapecio isósceles equidista de los extremos de cada base. Sí, porque es un punto de la mediatriz.
Había un ejercicio muy lindo que este año no lo pusimos, pero que había que demostrar precisamente. Esto sería una construcción, ¿ven? Yo tengo que armar un trapecio isósceles. Entonces, ¿qué hice? Hice un segmento, me dieron un lado, lo hice, después tracé la mediatriz, y ahora voy a tracé una paralela para hacer la otra base, y en base a la medida que me dieron, estoy construyendo. ¿Sí? Lo que pasa es que en una construcción ustedes deberían ir contando, no hacer paso a paso, sino ir contando cómo lo construyeron. Yo lo había dibujado así, pero me había dado como que no equidistaba, no era la misma distancia. A ver qué dibujé mal, me intriga ahora. Me parecía que estaba más cerca de una de las bases. A ver qué puse. No, un momentito. A ver, lo que dice es, no equidista de las dos. Esperen. Ah, claro, yo puse que estaba más cerca de la base más chica. No, está bien, eso está bien. Lo que dice acá es que este punto está a la misma distancia de A que de B y de C que de D. No que equidista de las 4 a la vez. No equidista de las 4 a la vez, perdón. Equidista de los extremos de cada base, sí, leí mal yo. Claro. No, está bien, puede ser, no sé. Los A mí extremos me pasó lo mismo que ella. Por eso puse falso. Está bien, no, pero la consigna es que equidista de la base, de acá. A ver, acá nosotros, por ejemplo, este punto, que era F, está a la misma distancia de D que de E. ¿Sí? Y va a estar a la misma distancia de A que de B. Pero no a la misma distancia de A que de E. Eso no. Pero sí, porque, a ver, la intersección de las diagonales en todo trapecio isósceles es un punto de la mediatriz. No me acuerdo muy bien cómo demostrábamos esto, pero a ver, espérenme. Si no me equivoco. Porque el ejercicio decía demostrar que la mediatriz de una de las bases coincide con la mediatriz de la otra y con el punto de intersección de las diagonales. Construíamos con los lados un trapecio, un triángulo, y íbamos a saber que era isósceles porque, ¿sí? Los ángulos de la base de un trapecio isósceles son congruentes, por lo tanto este triángulo que yo dibujé acá es un triángulo isósceles. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Entonces, la mediatriz de esta, trazamos la mediatriz de la base DE. Queremos saber si coincide con la mediatriz de AB. A ver, si es un trapecio isósceles, la mediatriz de DE va a ser bisectriz, mediana, altura, todo. Bien. El triángulo AGB, ¿es un triángulo isósceles? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque estas, a ver, puede ser por dos cosas. Porque estos ángulos también sabemos que son congruentes porque lo demostraron ustedes en una propiedad de trapecio, y por lo tanto sus ángulos, había una de las propiedades de cuadriláteros que estaba la del trapecio, lo tienen que haber hecho. Y estos que son suplementarios porque son adyacentes, entonces son congruentes estos dos ángulos. O este ángulo es congruente con este por... Bueno, son correspondientes. Correspondientes, no semejantes, correspondientes entre paralelas a B y D y transversal G. Ahí teníamos que este triángulo era isósceles, por lo tanto, si esto era, ya sabíamos que este segmento era la bisectriz del ángulo G, por lo tanto acá también va a ser la mediatriz de este triángulo. Entonces sabemos que equidista de A y de B. Y después buscábamos los triangulitos estos que también iban a ser isósceles para demostrar que el punto de la intersección de las diagonales
está a la misma distancia. ¿Sí? Ahora, profe, Las diagonales son congruentes, perdón, las diagonales son congruentes, eso también lo habían demostrado, deberían por lo menos haberlo hecho, ¿sí? Entonces, si las diagonales son congruentes, pueden comparar el triángulo, por ejemplo, DBE y el EAB, y entonces iban a demostrar que estos angulitos eran congruentes, y ahí salía que esto era isósceles y que esto era la mediatriz. Todo eso era una suma de demostraciones. Pero sí, es verdadero. Habría que demostrarlo. Sí, Sofía, me ibas a preguntar algo, perdón, yo te interrumpí. digo que ahora también podríamos mezclar con lo de semejanza y demostrar que el triángulo ABG es semejante al DGE, Sí, ¿no? totalmente. Sí, sí, La semejanza esa. sí, sí. Te digo más, mirá. El AFB también es semejante con el DFG. Eso iba a ser, borrar acá para que vieran que el triángulo AFB es semejante al DFE. Sí. Eso lo vio Sofía, ¿lo ven todos? Este chiquito es semejante al otro. Tengo ángulos entre paralelas y tengo ángulos opuestos por el vértice. Esto es fácil de sacar la semejanza, ¿sí? Entonces también se puede usar un ejercicio así para ver semejanza. ¿Sirve todo esto? Bueno. ¿Alguna pregunta? No. ¿Sigo con el cuestionario si lo terminamos? Yo el 13 creo que es, no, el 12. Le había puesto verdadero, pero ahora creo que por lo que había dicho usted, que también la altura puede ser igual, ¿no? ¿Y cuándo puede ser igual? A la mediana, no sé si estoy interpretando mal el ejercicio. Sí, está bien. Precisamente, en todo triángulo la mediana correspondiente a un lado es mayor que la altura correspondiente al mismo. Eso... ¿Qué triángulo ese, por Dios? Me quiero apurar. Napoleón, vísteme despacio que estoy apurando. Este va a ser la altura. Bien, ¿no? El segmento, ya lo hablamos el otro día con el segmentito. Y esta va a ser la mediana. ¿La mediana puede ser menor que la altura? No, porque no hay ningún segmento menor que la distancia de un punto a una recta, ¿no? La distancia del punto a una recta es la menor distancia, el menor segmento. Entonces la mediana no puede ser menor, tiene que ser mayor que la altura. La pregunta es, ¿puede ser igual? Sí, en el caso del triángulo isósceles. En el caso del triángulo isósceles. Entonces completamos con que puede ser igual. ¿Sí? A ver, si contestan más una de esas cosas, alguien los va a inducir como yo ahora. Puede ser igual en algún caso y ahí se van a dar cuenta solitos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? En todo romboide la diagonal principal es mayor que la diagonal común. Al que dijo que sí, mal. Ya dibujamos al principio el romboide achatado, ¿se acuerdan? ¿Los ángulos opuestos de un rombo pueden ser suplementarios? ¿En qué caso? ¿Dibujo un rombo? ¿Cómo son los ángulos opuestos en un rombo? Perdón, ¿qué número estamos, profe? ¿Fuentes? No, perdón. Sí, porque suman 180. 14, en el 14 estoy. Claro, si cada uno es un recto, ¿no? Son suplementarios. Claro. Son, a ver,
¿Los ángulos opuestos de este rombo que yo dibujé son suplementarios? Sí. A ver. Pero, No, no. no, de ese A rojo ver. no. De este pregunté. Yo pregunté de este. A ver, esto más esto, son dos ángulos obtusos. ¿Pueden sumar dos rectos? No. No. Bien. Estos sí son suplementarios porque están entre paralelos. Pero bueno, pregunta, ¿hay algún rombo donde este ángulo más este pueda sumar dos rectos? Sí, el Está cuadrado. inscrito en una circunferencia. El cuadrado. El cuadrado. En cuadrado. Inscripto en una circunferencia también, pero dice ningún rombo se puede inscribir salvo el cuadrado. Entonces sí, en el cuadrado se puede. Lo mismo que allá que dijiste inscripto. ¿Un romboide se puede inscribir en una circunferencia? No. Sí, Los ángulos opuestos suman 180. A ver, un romboide sería un poquito más así, ¿no? Más alargado. Este y este no van a sumar, pueden sumar dos rectos si estos dos suman dos rectos. ¿Qué tienen que ser estos dos para sumar dos rectos? Porque, a ver, en un romboide, los ángulos opuestos a la diagonal principal son los que son congruentes, ¿no? Bien dibujadito, esto está muy a mano alzada. ¿Sí? Entonces, estos dos tienen que ser congruentes, y estos dos no son congruentes, van a ser, en este caso, si pedimos inscriptos suplementarios, pero estos dos van a ser congruentes. Y aparte les pido que sean suplementarios. En un romboide, ¿qué tiene que pasar para que estos dos sean suplementarios? ¿Cuánto mide cada ángulo? Recto. 90. Son rectos. ¿Sí? ¿Y cómo, para que yo lo escriba, qué tiene que ser la diagonal principal de la circunferencia? la cuerda mayor. La cuerda mayor que llamamos Diámetro. diámetro. Excelente. Entonces, hay una circunferencia que este es el diámetro, estos dos son ángulos inscriptos en la circunferencia que son rectos, y puedo dibujar el romboide. ¿Sí? Y lo hacemos. Me gusta la deducción, pero lo hacemos. Me quedan 5 minutos. Estoy corriendo, ¿eh? Lo que voy a trazar es una cuerda perpendicular al diámetro, donde quiera. Si la trazo acá, perdí porque es un cuadrado. Pero la trazo acá, y ahí construí un romboide. Entonces, ¿qué hago para contestar? Pienso las condiciones que tiene que cumplir el polígono. ¿Sí? ¿Sabemos que estos ángulos miden 90 o hace falta que lo midan? Sí, sabemos. Son ángulos Ok. inscriptos en una semicircunferencia, no semi-inscriptos. Es común, no hay problema. Los semi-inscriptos son los de la tangente. Un ángulo inscripto en una semicircunferencia. ¿Sí? Entonces este es un romboide. Hay un único caso, pero existe. ¿Sí? Bien. Vieron que estas preguntas parecían triviales, pero son bastante como para pensar y analizar todas las posibilidades. El punto de intersección de las diagonales ya está. En toda circunferencia a mayor cuerda corresponde mayor ángulo central. Sí, eso es fácil. La bisectriz de un ángulo inscripto en un arco de circunferencia contiene al centro de la circunferencia. No, acá es simplemente dibujamos un ángulo inscripto. Y miren, en este mismo caso, la bisectriz de este ángulo no tiene por qué pasar por el centro. ¿Sí? No tienen al ángulo central. Bien.
Los vértices de un paralelogramo pueden ser puntos de una misma circunferencia. Ya habíamos visto que el paralelogramo, propiamente dicho, no puede estar inscripto en la circunferencia porque los ángulos opuestos no son suplementarios, sí son congruentes, salvo en el caso de que sea un rectángulo o un cuadrado. Ahí puede estar inscrito el paralelogramo, pero si no es eso, tampoco. Si es un rombo, no va. El producto de dos simetrías centrales, ¿qué es? El 19, una traslación. ¿Y por qué el 20 me dice falso? Porque no es involutivo. Porque no es involutivo. ¿Sí? Terminé con las preguntas. Si quedan dudas, lo volvemos a ver. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta específica de alguno de los ejercicios? Si no, yo hago el 3 de la guía, después seguimos. Yo tengo uno, pero solo porque no entendí el enunciado. O sea, ¿De qué? ¿De los ejercicios? A ver. el de homotesia, el Word 13 creo que es, de homotesia y semejanza. No sé si es exacto, así. Homotesia y semejanza. Ejercicios varios al final de todo. El 2. Ah, no. Es el que hicimos en clase. Si por No, dos el vértices... 2 no lo hicimos. Va, creo. Ah, creo, no sé. lo hicimos, no. No lo hicimos. No Bueno. estoy entendiendo, si le falta algo, capaz yo no lo sé hacer. No, entendí el enunciado. no. No lo tengo. Bueno, sí, lo entendí, ya lo hacemos. Yo había preparado el 3 para hacer, pero hacemos el 2. El 2 lleva 2 o 3 pasos, por eso. ¿Nadie lo hizo? No. Espera que lo busco. No. A ver, a Diana no le salió. Todos dibujando el ejercicio 2, ¿sí? ¿Qué dice? Si por dos vértices de un triángulo se trazan las alturas, los pies de ellas determinan con el tercer vértice un triángulo semejante al lado. Dibujen y vayan pensando que yo voy dibujando acá.